Buenos días. Bueno, cuéntanos, tu papel es exactamente, eres secretaria del Instituto. Sí, soy la secretaria técnica del Servicio de Mediación de Auditores, que es la institución de mediación del Instituto de Censores. El Instituto de Censores es la corporación de derecho público que recoge a los auditores de cuentas y tiene una institución de mediación, y nuestros mediadores son expertos en resolución de conflictos en el ámbito y en el ámbito civil y mercantil. Fenomenal, y para hablar también de mediación tenemos a Ana Palomeque. Ana, yo no sé si he estado yo otra vez en estos estudios, en cualquier caso, en representación de Ilustre, Colegio de la Abogacía de Madrid, ¿correcto? Exactamente, buenos días, Arcadio. Y además, bueno, pues tu área es el de la mediación también, ¿es así? Sí, soy la responsable del Centro de Gestión de Conflictos del Colegio de la Abogacía de Madrid, y llevamos en esto aunque la ley es reciente, pero llevamos desde el año 2012 en ello, o sea que tenemos ahí un recorrido. Sí, bueno, como tenemos en el estudio también a Enrique Maya, letrado de Administración de Justicia, ¿qué vamos a decir del papel de los letrados en estos momentos sobre precisamente la admisión o no de determinadas causas, ¿no? Sí, es muy importante, y sobre todo pues viendo con la eficacia que está teniendo pues la labor mediadora. Todo empieza con una ley, sobre todo, que ha entrado en vigor y que ya tenemos que poner en marcha, pero que introduce unas fórmulas para, esencialmente, yo creo que llegar a desatascar por una parte la Administración de Justicia, y para buscar también una fórmula, digamos, más cómoda para resolver los conflictos, ¿no os parece, Ana? Sí, yo creo que se trata, el objetivo de la ley, el espíritu de la ley, se trata de devolver a la ciudadanía su responsabilidad sobre sus conflictos. Claro. Y entonces, por ello, es verdad que exigiendo como requisito de procedibilidad el haber intentado un MASC, bueno, pues es un cambio un poco abrupto, pero igual como supone un cambio pues en la mentalidad de la ciudadanía. En algunos países se ha optado por hacerlo así para que la gente entre en ello. Sí, estamos hablando en definitiva de que se instaure una cultura de resolución de los problemas al margen de lo que es ese, vamos a decirlo así, papá Estado, que siempre, a que siempre podremos recurrir, pero Exacto. que tiene, vamos a decirlo así, algún tipo no voy a decir tarifa, pero digamos tampoco tara, cuidado, que quede bien claro, pero en cualquier caso que exige determinados esfuerzos, y que evidentemente es una administración compleja, complicada, con mucho protocolo, que no hay que desdeñar en absoluto, pero que seguramente hay que animar a la gente a que llegue a un acuerdo de otra fórmula más convencional, ¿no, Noemí? Sí, eso es. Y bueno, como esta ley, como decía Ana, entró en vigor el 3 de abril de 2025. Sí. Es la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y nos dice que antes de interponer una demanda hay que acudir a uno de los que denomina MASC, que son medios adecuados de solución de controversias. Entonces el conflicto se traslada fuera, y entonces es una oportunidad para que sea resuelta y que las partes y las personas se hagan responsables de su propio conflicto. En la práctica, Enrique, en lo que consiste es en que, vamos a decirlo muy llanamente, en que hay que justificar ante la Administración de Justicia que hemos intentado resolver el problema por otros medios alternativos, ¿no? Exactamente así. Es necesario pues acudir a una vía que no sea la judicial previamente a la interposición de la demanda. Claro, y habrá que acreditarlo y habrá que, ¿no? Sí, hay que acreditarlo, y bueno, ya hemos visto que hay ya muchas resoluciones sobre las cuestiones procesales que se están planteando y que suelen ser controvertidas, y están resolviendo algunas audiencias provinciales. Ana, ¿qué es una mediación? Vamos a aclararlo. Yo creo que todos más o menos sabemos lo que es, por supuesto los que estamos sentados en esta mesa, pero yo creo que a nuestro público general, a los seguidores de Ventaja Legal, a los que animo a que entren por este cauce, yo creo que tenemos que decirle algo más, ¿no? ¿En qué consiste la mediación? Pues es uno de los medios adecuados de solución de controversias reconocido por la ley. Bueno, en la ley nacional data del año 2012, precisamente, y ahora está incluida en esta nueva ley orgánica junto con otros más. Y bueno, se trata de que un tercero neutral ayude a las partes a comunicarse y a que las partes por sí mismas lleguen a un acuerdo. No es como un juzgado o como un arbitraje en el que un tercero te impone la solución. Son las propias partes, con la ayuda del mediador o la persona mediadora, las que llegan por sí mismas a un acuerdo. Se trata de impulsar, ¿no, Noemí? A mí me parece complicada esa función. No sé vuestra experiencia. Bueno, se trata de que, como hemos dicho antes, las partes se hagan responsables de su propio conflicto y con la ayuda del mediador traten de alcanzar un acuerdo. Entonces, en la mediación en sí se utilizan por parte del mediador distintas técnicas para que
puedan llegar a alcanzar el acuerdo correspondiente. Entonces son acuerdos pues que han tomado las mismas partes y por ello son acuerdos de las mismas partes, no impuestos por un tercero, y van a ser al mismo tiempo más eficientes y eficaces. Además, se resuelve con muchísima más rapidez que acudir a la vía judicial. Estábamos hablando de, si cabe, más eficacia todavía, si es posible, por lo menos en cuanto a plazos y demás. Me pregunto yo, ¿cómo empieza una mediación? ¿Cómo, en vuestra experiencia, Ana, por ejemplo, se inicia una mediación? Porque a pesar de que sea un procedimiento alternativo, tiene que también un cauce, porque es el cauce que luego el letrado nos va a decir, oye, ¿ha sido serio o no lo que habéis hecho? ¿O ha sido un paripé que esto no se entiende que haya funcionado? ¿No? ¿Cómo funciona la mediación así? Pues la mediación la pueden solicitar las partes, las dos partes de manera conjunta o una parte solicitante. Luego también puede haber derivación por parte de un juzgado. Entonces, bueno, pues se trata de dirigirse a una institución de mediación o a un mediador en el que se tenga, que conozca o se tenga confianza e iniciar el proceso. En nuestro caso, en el caso de nuestra institución, lo que hacen el Colegio de Abogacía de Madrid. Exactamente, ¿sí? Pues nosotros recibimos una solicitud de mediación. Necesitamos que se cumplan las condiciones que establece la ley para contactar con la otra parte y entonces ponemos en marcha la maquinaria y lo que hacemos es contactar con la parte solicitada para exponerle que una persona querido tiene el conflicto X y quiere solucionarlo a través de la mediación o la conciliación privada, que también puede ser. Y se queda un día en el que ambas partes pueden y ahí se inicia. Hay una sesión inicial en el que se explica cuál es el procedimiento, los principios que rigen, en este caso, la mediación o la conciliación privada, depende de lo que hayan solicitado. Sí. Y luego, en el caso de la mediación, hay una sesión constitutiva y una sesión final. En la sesión constitutiva, pues ambas partes acuerdan iniciar el procedimiento, se establece una serie de sesiones, una agenda, y luego pues se puede llegar a un acuerdo o no. Si se llega a un acuerdo, se plasma, se queda dentro del acta final y con ello pues las partes, si se ha llegado a un acuerdo, estupendo, porque ahí finaliza el conflicto, y si no, se pueden dirigir a un juzgado. Se trata de, digamos, intentar obtener éxito en la resolución y, por lo tanto, que no haga falta acudir al juzgado después, así, ¿no? Sí. Eso es. Puede ocurrir que no, en algunos casos. Puede ocurrir que no, sí. Pero para ello el acta de decisión inicial es perfectamente válida para cumplir con el requisito de para justificar, porque puede ocurrir que la parte solicitada ni siquiera comparezca, que están en su derecho. Hablemos de tu instituto, Noemí. En vuestro caso estáis especializados, ¿no? Sí, nosotros, como nuestra corporación, nuestros mediadores son auditores de cuentas, sí. Son especialistas en mediación civil y mercantil y sobre todo en mediaciones en el ámbito económico, sobre todo en mediaciones en herencias, mediaciones en empresa familiar, sí. Liquidación de patrimonios, sí. Interpretación de cláusulas de contratos, y entonces es aquí donde están especializados y donde pueden realizar mejor toda esa labor de mediación o de negociación. Tenemos tanto mediadores como conciliadores, como también expertos independientes que emitirán, a petición de ambas partes, un informe no vinculante sobre la materia objeto del conflicto, que servirá también para resolverlo si es aceptado y, en su caso, para cumplir el requisito de procedibilidad si acaso no fuera aceptado. Pero bueno, como decimos, es una oportunidad. La reforma supone una oportunidad para resolver el conflicto por las partes a través de estos medios de resolución de controversias extrajudiciales. Hay que verlo siempre de forma positiva, porque además lo es, claro, y además sí. Es verdad que el objetivo no es pelearse, digamos, porque sí, sino que se trata de llegar a una solución que parezca razonable. Y yo creo que la gran ventaja de la mediación es que una vez que se ha obtenido ese acuerdo, si es positivo, pues no hace falta ejecutarlo. Eso no es ninguna tontería, ¿no, Ana? Es decir, el hecho de que la realidad demuestra que si uno pierde, vamos a decirlo, el caso, estando en sede de Administración de Justicia, puede negarse, como muchas veces ocurre, a ejecutarlo, y en ese caso tienen que entrar los letrados, ¿no?, que dicen pues que hágase lo que haga falta para que se cumpla, yo que sé, la decisión que sea. Sin embargo, cuando ambas partes han llegado al acuerdo por medio del mediador, ahí ya pues voluntariamente siguen lo que se ha dicho, ¿no es así? Sí, es
Es un acuerdo privado entre las partes que necesitará, si es en el caso de, por ejemplo, homologación judicial en el caso de que haya menores y que sea un divorcio, y puede ser elevado a público en un notario por cualquiera de las partes. Esto se ha modificado en la ley porque anteriormente en la ley de mediación tendrían que ser las dos partes las que acudieran, y ahora ya se ha dado la posibilidad de que sea una sola de las partes la que pueda acudir al notario a elevarlo a público para que sea ejecutivo. O sea que con el acta que el mediador levanta, acude al notario, lo eleva a público y a partir de ese momento ya se ejecuta. Efectivamente. O se homologa ante el juez en el caso de, por ejemplo, un divorcio con menores, que eso tiene que obligatoriamente pasar por juzgado. Pero claro, es mucho más rápido. Claro. Solo nos ahorramos por lo menos una parte de todo el proceso y la espera y demás. Es un alivio, ¿no, Enrique, que existe este tipo de fórmulas, ¿no?, para el aparato de administración de justicia. Bueno, sí, sobre todo por algunas de las cuestiones que son más complejas de resolver. Estaba escuchando a la compañera cuando decía de empresas familiares, ¿no? Pues es un tema que me interesa mucho porque en esta emisora... Claro, empresas familiares me parece súper complejo y si no llega al juzgado, pues sería muy positivo para la Administración de Justicia. Sí, y luego hay otro tema, yo creo que es importante, y es el tema de la especialización, ¿no? Es decir, que los profesionales que medien, además sepan también, no digo que sean un experto en no sé qué materia, pero que sepan ya de lo que estamos hablando, ¿no? No significa esto que el juez no lo sepa, pero sobre todo en temas de empresa puede haber muchos aspectos donde en efecto haga falta más conocimientos, al margen de que intervengan también el experto, ese experto independiente que también tiene su espacio en esta materia, ¿no, Noemí? Sí, eso es. Es fundamental la especialización de los profesionales expertos en resolución de conflictos. Como decía Enrique, o como has comentado tú, son asuntos los relacionados con la empresa que van a ir a los jueces de lo mercantil en su resolución final, pero previamente, en la fase previa, con esa resolución extrajudicial de conflictos, lo interesante es que el mediador tenga conocimientos de la materia objeto del conflicto, que en este caso va a ser de la empresa, y los profesionales del Instituto de Censores Auditores tienen conocimiento de lo que es la empresa y también de los conflictos de naturaleza económica. Me pregunto, yo lo sé, pero es una pregunta de estas que uno tiene que hacer para que todo el mundo, es decir, ¿qué demonios es un mediador? Venga, contadnos, porque es importante saber también que estamos en buenas manos cuando entramos en esos procedimientos, ¿no, Ana? Pues el mediador es un profesional que tiene que cumplir con una serie de requisitos establecidos en la ley. Tiene que ser titulado superior, bueno, ahora se dice graduado o sí, FP superior, sí, y tiene que tener una formación específica que en la legislación nacional está establecido en 100 horas, de las cuales un 35% tienen que ser prácticas. Y en esa formación es en donde se dan las herramientas para que pueda intervenir como mediador. Sin esa formación no se les puede llamar mediador. En ese caso, me imagino que el mediador tiene, pues eso, idea, conocimientos de las fórmulas también en el terreno de las relaciones personales, de la negociación, etcétera, para poder conseguir algo complicado, pero no imposible, evidentemente, y es que las partes, digamos, entren a un acuerdo, ¿no, Noemí? ¿Es así? Eso es, tienen que tener conocimientos, aparte de esa titulación superior, esa formación en mediación le va a dar esa formación en mediación y negociación que le va a permitir acercar a las partes para que puedan alcanzar el acuerdo correspondiente. Entonces son todas las técnicas de la mediación. ¿Nos da la sensación de que se habla poco de mediación? ¿Qué os parece? Se habla muy poco. Se habla muy poco. Muy poco, pero bueno, ya se está empezando a hablar con la ley, con aquello de que ha sido impuesta, entre comillas, bueno, no entre comillas, bueno, es una ley. Impuesta, es una ley. Sí, es una ley. Sí, y ahora se está empezando a hablar más, pero sí que es verdad que cuando en 2012 se aprobó la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la gente lo confundía con mediación en seguros, no sé, no se había oído hablar prácticamente. No es como los países anglosajones que tienen un recorrido, que eso es siempre antes de iniciar un pleito se intenta un acuerdo. Aquí en España esa cultura no ha existido y precisamente esta ley ha venido para ello, para intentar que exista esa cultura. Sí, la cultura precisamente de la mediación en el instituto es muy específica, ¿no? Eso es, sí. Además consideramos que es fundamental la difusión, que es quizás lo que falta tanto por parte de las corporaciones como por parte de los poderes públicos, aparte de la difusión que pueda ir y llegar a cabo la ley.
Yo creo que además también los letrados tenemos que involucrarnos más, ¿no? Y pensar que la mediación no nos quita en absoluto faena, sino que al contrario es una faena la que hay que hacer para impulsar ese acuerdo, ¿no? Y en eso hay que también ayudar también a los compañeros a que se abran a esa fórmula y no nos limitemos a rellenar ese papelito, que mi experiencia es que en estos momentos, Enrique, no sé cómo lo ves tú desde la administración, se rellena con mucha facilidad. No sé si vosotros lo captáis o no, ¿cómo es eso? Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que la trascendencia social de la mediación, si consigue tener un impacto cultural a medio plazo, pues es lo que va a influir en el éxito de la propuesta a largo plazo y que funcione. ¿Tenéis alguna previsión general de en qué plazo se puede habitualmente resolver una mediación, Noemí, Ana, o es la experiencia de cada caso distinto? Me explico, porque lo que sí sabemos es que un proceso, digamos, en la Administración de Justicia se alarga, evidentemente. ¿La mediación? Estamos hablando de plazos bastante más cortos. Depende también de cada conflicto. Hay conflictos que están más enquistados y requieren más sesiones, pero vamos, en 3 meses o menos, porque además es que estamos obligados por ley a que los procedimientos de mediación duren 3 meses, a menos que las partes acuerden prolongarlo. Por regla general es menos de ese plazo. Claro, y eso en materia de empresa, ¿no, Noemí? Es fundamental. Claro, es fundamental porque se produce una interrupción de las relaciones empresariales y económicas. Son asuntos urgentes que hay que resolver. Entonces, con el conflicto se impide la continuación de la empresa. Y por ello la mediación es una manera muy adecuada en el ámbito de la empresa para la resolución del conflicto y resolverlo cuanto antes. El mediador convocará la sesión inicial, si las partes están de acuerdo, convocará la sesión constitutiva y ahí ya se fijará el calendario, que se irá viendo también con las habilidades del mediador de cuándo va pudiendo ser la sesión siguiente, y viendo también un poco lo que van exponiendo las partes de sus necesidades. Yo creo que el papel del mediador es fundamental. Es decir, la mediación es clave, pero para solucionar este tipo de conflictos, o por lo menos para intentarlo, pero el papel particular del mediador concreto yo creo que también es, por definición, preciso, ¿no? Es decir, a lo mejor puede existir un mediador que puede ser mejor para este tipo de componendas que no para otras, ¿no, Ana? Eso desde el colegio lo veis, me imagino, perfectamente. Sí, desde el colegio lo vemos. Hay 2 corrientes, una que piensa que el mediador no tiene que tener conocimiento del conflicto. En mi opinión creo que sí, que esa yo es también, otra corriente, porque si no, sí. Hay gente que piensa que tienen que llegar vírgenes al conflicto y no saber de nada, pero yo creo que eso es, bajo mi punto de vista... ¿Te refieres a la especialidad, no solo al procedimiento, sino a si es un tema de familia? Efectivamente, para mí es crucial. Nosotros en el colegio tenemos personas mediadoras que están especializadas en distintas materias. No es lo mismo alguien que se dedica a una mediación penal que una mediación civil y mercantil. O sea, no es en absoluto lo mismo. Entonces, bueno, creemos que la formación o a lo que se dedica el mediador, que en el caso del Colegio de la Abogacía son todo colegiados, son abogados o colegiados no ejercientes, aunque es verdad que los colegiados no ejercientes son muy poquitos los que tenemos de mediadores, y entonces tenemos muy en cuenta el currículum que tienen y a lo que se dedican en el despacho. Por ejemplo, el tema en contencioso administrativo, que hemos tenido un proyecto, lo seguimos teniendo, de mediación en el ámbito contencioso administrativo. Obviamente todos nuestros mediadores están especializados en derecho administrativo porque es crucial. Sí, es muy importante matizar que habrá algunas áreas que no serán susceptibles de mediación, ¿no? Sí, en tema de violencia sobre la mujer está vedado. Sí. Está vedado. Sí, se trata de una forma de que no se produzca un abuso, si acaso todavía mayor, ¿no? Noemí, en vuestro caso está muy justificado, es decir, que nosotros consideramos que es fundamental la especialización y la formación del mediador, y nosotros, como nuestros mediadores son auditores de cuentas, de lo que tienen conocimiento es de esos conflictos que puedan tener un contenido económico y de los conflictos en el ámbito de la empresa, o la interpretación de contratos con cláusulas económicas. Entonces, para ello, la formación del mediador es fundamental. Apuntabas también, o a lo mejor ha salido el tema de la preparación ya de la mediación. El mediador tiene que preparar la mediación. Claro.
Eso es, y estudiar el objeto de la materia para realmente ayudar a las partes a la resolución. Claro, yo estoy de acuerdo con que, en efecto, por lo menos es mi opinión, tiene que saber del contenido, aparte de mediación, porque es fundamental, ¿no? Sin perjuicio de que existe una figura también próxima dentro de esto que se llaman métodos alternativos de resolución de conflictos, de controversias, que es la figura del experto, ¿no? Yo creo que el experto es una figura que también no es tan conocida y sin embargo que puede aportar mucho. En el fondo lo que está haciendo es aportando su parte de conocimiento dentro de ese, vamos a decirlo así muchas veces, de ese microterreno, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en mi experiencia en el terreno de la física o de la química o de los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Eso es fundamental también, ¿no? ¿Es posible, Noemí, por ejemplo, que convivan? Es decir, en la mediación, un experto, un mediador. Cuéntanos un poco. Sí, en una mediación y en ciertas mediaciones puede ser interesante que a solicitud de las partes se pida un informe de un perito. Entonces este perito emitirá el informe y se incorporará al procedimiento de mediación y podrá servir a las partes para ver cuál es la situación en una mediación con un contenido muy específico. Entonces ese perito, si es una cuestión o una mediación con un trasfondo y contenido económico, pues hará la valoración que servirá para que las partes puedan ver cuál es verdaderamente su situación y les ayude con la intervención, por supuesto, del mediador a resolver el conflicto. Sí, hay uno de los ámbitos en los que todos, sin duda, queramos o no, estamos metidos, que es el ámbito familiar. Y parece que las familias es algo que es como una balsa de aceite, cuando muchas veces es justo lo contrario, ¿eh? Tengo preguntas para vosotras dos. Por una parte, en el terreno de la empresa familiar, Noemí, yo creo que tiene mucho que aportar, ¿no? Porque no es lo mismo resolver un asunto, yo qué sé, entre partes que a lo mejor no tienen tantas relaciones, cómo resolverlo precisamente entre en aquellos ámbitos donde el vínculo no se puede deshacer, ¿no? Me imagino son mediaciones en las que el elemento familiar es fundamental, aunque sea una empresa, y ese componente empresarial también está la familia. Claro. Entonces el mediador tiene que saber cómo resolver ese conflicto y es fundamental porque muchas empresas familiares se han paralizado como consecuencia de cuestiones relativas sí, o como consecuencia muchas veces de una sucesión empresarial. Por ejemplo, fallece el padre y se encuentran los hermanos. Nosotros hemos tenido hace poco un caso en el que 3 hermanos participaban en la gestión de la empresa. Uno era director comercial, el otro director financiero y el otro director jurídico. Eso es muy típico, Eso es muy típico, sí. Y luego había 2 hermanos más que sin embargo no formaban parte de la empresa. Entonces, en el momento de la sucesión, con el fallecimiento del padre, los 2 hermanos quieren su parte. Claro. Así de sencillo. Entonces, se trata de ver cómo puede continuar la empresa sin que se produzca ese bloqueo, porque además existían otros bienes. Claro. Entonces, esto llevando a los tribunales puede ser un procedimiento que produzca la extinción de esa empresa, y con la ayuda de un mediador se pueden llevar a cabo la valoración de las participaciones, la redistribución de los puestos, la elaboración de un protocolo familiar y muchísimas cuestiones que pueden resolverse con la ayuda de un mediador, que serán sesiones individuales muchas veces, sesiones en conjunto, intervención también de peritos que puedan hacer informes económicos de las valoraciones, y con eso incluso puede terminar en la elaboración de un protocolo familiar, porque puede haber alguno de los hermanos que quieran también que se incorpore un familiar y los otros no quieren. Entonces todo eso, con la ayuda de un mediador especializado en empresa, se puede solucionar. Y siguiendo con el tema de la familia, que decir en materia de testamentos, en materia de conflictos familiares, Ana, yo me imagino que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, porque hay problemas que van más allá de lo jurídico y problemas que un juez nunca puede resolver, porque son temas personales que es necesario que las partes hablen. En el tema de herencia, pues a lo mejor lo que subyace es no podría poner ahora mismo ningún ejemplo, pues una falta a lo mejor sí de cariño de alguien, de reconocimiento durante que a lo mejor sale oponiéndose a la herencia o oponiéndose por relaciones enquistadas. Exacto. A lo mejor que precisamente a base de eso, ¿no? Sí. O sea, lo que está claro es que, y luego también en el terreno familiar, ¿no? Me imagino, me refiero de relaciones con los hijos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay mucho campo, digamos, por solucionar. Hay mucho campo por solucionar, sí.
En lo administrativo también me sorprende en general también el avance en lo administrativo. Por eso que en definitiva hoy de refilón ha salido el tema de que la administración, digo yo aquí con cuidado, que no pueda abusar, que tengamos que defendernos frente a ella. No siempre es mala, evidentemente, pero en algunos casos pueden cometerse algún abuso. También en el ámbito administrativo, ¿sí? ¿Es posible? También en el ámbito administrativo es posible. Nosotros ya en 2018 iniciamos un proyecto con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la Sala de lo Contencioso Administrativo. Tenemos un convenio con el Consejo General del Poder Judicial que abarca todas las jurisdicciones, incluyendo la contencioso administrativa. El hecho de que la ley sea de asuntos civiles y mercantiles no quiere decir que no se pueda hacer en otros ámbitos, y hemos tenido resultados muy buenos en asuntos muy importantes que por confidencialidad pues no puedo decir. Este es otro tema importante, es decir, la administración está obligada, la administración de justicia está obligada a mantener la confidencialidad, pero evidentemente es más fácil, a lo mejor por aquello de que está en un círculo más reducido, el mantener ese tipo de cuestiones en el ámbito privado, ¿no?, que no en lo público. ¿No os parece, Noemí? Claro que sí. Una de las características de la mediación es que es confidencial, tanto para las partes como para el mediador, como para las personas que puedan intervenir en el proceso de mediación. Entonces eso es fundamental también en el ámbito de la empresa. Entonces, Enrique, al final, imaginemos que ahora nos enfadamos los cuatro que estamos aquí y que me imagino que os dirigiríais contra mí. Mi pregunta es, cuando se interpone una demanda, ¿qué se hace? Se formula como habitualmente, pero además, digamos, se propone la fórmula de la mediación, o puede venir luego. ¿Cómo es eso en la práctica? ¿Me explico? Bueno, en la práctica, como requisito de procedibilidad, pues tiene que ir acompañado el MASC, sí. Pero también hay un artículo de la ley que dice que cuando el juez lo considere necesario, el letrado de la Administración de Justicia puede invitar a las partes a que lleguen a un acuerdo que ponga fin al proceso, y en ese caso pues se suspende el procedimiento. Las partes pues acuden a la vía alternativa que consideran, y si no llegan a un acuerdo, pues luego ponen un escrito y dicen que continúa con el procedimiento adelante. Vale, yo me imagino que cuando el justiciable, cualquiera que tiene un conflicto, recibe de mano de su letrado y de su procurador el comunicado diciendo que el juez le ha dicho que creo que aquí hay posibilidad de llegar a una mediación, se lo toma de otra forma, ¿no? Ana, ¿qué te parece? Hay algunos a quienes les sorprende, sí, porque como hemos comentado antes, no hay cultura y claro, no saben qué es esto de la mediación o los MASC, sí, que ahora es lo que más suena, los MASC. Sí. Pero luego cuando llegan a la sesión inicial, independientemente, porque la mediación es un procedimiento, aparte de confidencial, es voluntario, nadie puede... Una cosa es que exista el requisito de procedibilidad, y otra cosa es que exista la obligación de permanecer en un MASC. No, los MASC son voluntarios. Pues cuando las personas que acuden son informadas, muchas veces siguen adelante y se convencen, porque claro, no lo conocían y es algo que sorprende para bien. Sí, que en definitiva es el desconocimiento lo que les lleva a, sin más, atacar, digamos, sin necesidad de provocar un encuentro con la otra parte, ¿no? Lo veis así, ¿no? Claro, sí, completamente. Además, ahí el juez cuando lleva mediaciones, porque ve que en un asunto, esto nos lo dirá mucho mejor Enrique, pues ve que es que la resolución por la jurisdicción ordinaria que puede haber puede dar lugar a una resolución que pueda no ser la adecuada. Y entonces, en ese sentido, se plantea mucho también en los casos de división de patrimonios o de comunidades, ya sean hereditarias o una... Por indivisos, ¿no? Claro, ese tipo por de indivisos, situaciones. Sí. Claro, que al final, si se inicia una acción de división de la cosa común, eso llega a subasta. Entonces, antes de eso, si se hace ver a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo, sea para la venta de la finca, sea para que se distribuya entre ellos, y los comuneros, que muchas veces son familia o se ha producido una sucesión hereditaria, la mediación es una herramienta muy adecuada para la resolución. Yo me imagino que el encontrarte con esa fórmula que a lo mejor no ha sido capaz las partes en conflicto, ya sea una familia o una corporación, lo que fuera, digamos que con, voy a decirlo así, con la presión de que es que tenemos que de alguna forma llegar a algún tipo de componenda, es importante. Y a mí, antes lo decías tú, Ana, es obligatorio. A mí no me parece mal, ¿no?, que tengamos que pasar por esa fórmula. O sea, yo creo que
Es una forma como otra cualquiera de dar conocimiento y difusión a los MASC. Claro. Y luego está el tema de, en la empresa, Noemí preguntaba, es que en la empresa me parece, vamos, salvo circunstancias o situaciones extremas, me parece increíble que no haya, quitándole esa impronta, vamos a decirlo, apasionada a veces que pueda haber en el terreno familiar y demás, que no se pueda plantear precisamente, sentémonos por lo menos, y luego en función de las habilidades del mediador, vamos a ver qué nos cuenta, porque a lo mejor el mediador igual también, y lo digo también por experiencia, el mediador nos dice, tú estás diciendo tonterías, déjame que lo diga así, ¿no? Sí, pero muchas veces se produce esa falta de desconocimiento, que aunque creamos que no, y hay estadísticas a nivel europeo, hay un 80 y tantos % de empresas en el ámbito europeo que no conocen lo que es la mediación. Claro. Entonces, para eso es fundamental la difusión. Sí. Entonces, ahí, pues, que se conozca directamente por los miembros de la empresa o por sus asesores. Claro. Y son los que en ese momento ven que la manera más adecuada para poder continuar con la empresa y ellos al mismo tiempo desarrollando su función, poder derivar a una institución de mediación especializada en la resolución de este tipo de asuntos. Y ahí intervendrá ya el mediador y tratará y explicará a las partes lo que es la mediación. Con las técnicas de la mediación les hará ver que es la manera más adecuada para resolver. Fíjate que una de las cosas que he hecho yo de menos asesorando a empresas es no solo que no haya difusión de la divulgación de lo que es el método como fórmula de solución, sino además también, vamos a ver, la parte oscura de no saber en qué consiste el procedimiento. Me explico, es decir, el hecho de que, vamos a pensarlo así, es decir, yo creo que todo el mundo llega así, le dicen, oye, hay la posibilidad de la mediación, hasta ahí llegamos, pero ¿y en qué consiste paso a paso la mediación? Pongo un ejemplo. Tú has dicho antes, Ana, pues que mira, primero nos vamos a reunir tal día como dentro de una semana. Acto seguido, con las partes por separado, me invento, o en conjunto. Y después va a haber una reunión que tiene que ser como muy tarde, 2 días después de cuando tuvimos la primera reunión. Y luego, no sé si me explico, eso ayuda mucho a romper con esa incertidumbre y que la gente sepa, pues eso, que tiene que tener preparadas también sus pruebas, ¿no? Sus argumentos y demás, ¿no? ¿No te parece? Sí. Además jugamos ahora con plazos. Nosotros estamos, caso de mediación y conciliación privada son 15 días. Sí. Y en el caso para ponerte en contacto con la parte, con la otra parte, y en el caso de una negociación directa entre partes o con sus abogados son 30 días, con lo cual está acotado, no como antes que a lo mejor se dejaba más laxo en el tiempo y ahora jugamos con plazos determinados. Claro, eso crea inseguridad. En definitiva, es un poco otra vez meterse en una vorágine de se solucionará o no. Por lo menos aquí se intenta. Si sale o no, eso depende, entre otras cosas, de las habilidades del mediador. Sí, Enrique. Sí, que yo creo que sobre todo es muy positivo que los usuarios conozcan cuáles son las ventajas y aquellos aspectos positivos de la mediación. Porque, por ejemplo, Noemí ponía un ejemplo que es clarificador, que era con la venta de un bien. Cuando tú vas a llegar a un acuerdo con un mediador para vender un bien, pues tú de alguna manera estás controlando el bien o el precio, pero si va a subasta pierde el control totalmente. Totalmente, sí. Entonces eso es un riesgo que yo creo que la mediación, por ejemplo, en ese aspecto debe de acudirse ahí. Mucha psicología, que se dice popularmente, ¿no? Tiene que tener también el mediador para poder, digamos, convencer a las partes a que se sienten con, no sé si decirlo así, con un talante constructivo, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, además es que inicialmente, como bien has apuntado antes, ya desde el principio, el mediador cuando recibe la solicitud de mediación y llama a las partes, independientemente que se les pueda hacer una comunicación formal, en esa primera llamada de contacto, ya de ahí nace que puedan generar y que se cree la confianza que puedan tener en el proceso. Eso es clave, la confianza. Entonces ya desde la primera llamada. En el mediador, eso es. en que no sabemos si se va a solucionar o no, pero por lo menos vamos a hacer lo suficiente como para solucionarlo, y en que, yo diría también por experiencia, en que preparen sus herramientas también, ¿no? Que no se trata de que nos solucionen sin argumentos o sin, es decir, el mediador por definición no soluciona, ¿no? Corregidme, el mediador propone y anima a la solución, ¿es así? Eso es, ayuda a las partes a resolver el conflicto y al mismo tiempo
tienen que las partes sentirse cómodas. Por eso hay que invitar a la mediación a aquellas personas que ellos consideren que son adecuadas para acompañarles, ya sean los asesores legales, jurídicos, económicos. Bienvenidos para sí. Ana, hacer algún matiz. Sí, venga. Voy a hacer un matiz. En la mediación, el mediador no puede proponer. Son las partes las que tienen que llegar por sí mismas a un acuerdo. El mediador tiene las herramientas suficientes para hacer que las partes se comuniquen. Eso sí. Se propongan lo que sea. Exacto, y se propongan. Hay herramientas para llegar a eso. Donde sí se puede proponer, el profesional más que sí puede proponer es el conciliador privado. Bueno, privado sí que puede. Hablaremos otro día también de la conciliación privada. Tengo que agradecer a Ana, en representación del colegio, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, a Noemí, del Instituto, ¿cómo es? Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Y a don Enrique Maya, letrado de Administración de Justicia, que colaboren con nosotros en este espacio. Y ya saben, nuestros oyentes nos pueden escuchar a través de los podcasts. En cualquier caso, la semana que viene, más Ventaja Legal. Capital Radio. Siente la economía. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.